En el video de hoy hablaremos de lo que son los números decimales, que son todos aquellos números que nosotros podemos obtener a partir de una fracción decimal. Es decir, que nosotros al realizar una división en el cociente, es decir, en el resultado, no vamos a encontrar un número entero, sino un número formado por una parte entera y una parte decimal. En este caso, por ejemplo, si tenemos este número, 7,34, vamos a encontrar las dos partes que le acabo de decir. Vamos a encontrar unos números que se encuentran a la izquierda de la coma. Estos números los vamos a denominar parte entera. Y todos los números que se encuentren a la derecha de la coma, hacia acá, la vamos a denominar parte decimal. Esta coma que nosotros encontramos aquí va a delimitar dónde comienza cada una de estas. Así tal cual como tenemos las fracciones, por ejemplo 7,4, esta línea que está aquí es el rasgo que caracteriza las fracciones. Nosotros identificamos que es una fracción por esta línea. En este caso, esta coma que nosotros encontramos entre los números nos va a permitir a nosotros identificar que es un número decimal. Estos números decimales podemos encontrarlo de diferentes formas o tipos. El primero de ellos es el siguiente: expresión decimal exacta o pura. Son aquellos números que en su parte decimal, es decir, los que se encuentran a la derecha, son números finitos, es decir, que tienen fin. Por ejemplo, si nosotros tenemos el 0,15, la parte decimal solo es este número, no continúa, simplemente vamos a tener este. Por ejemplo, otro ejemplo, si tenemos 62,14, ¿por qué es finito? ¿Por qué es exacta o pura? Porque sus cantidades solo son estas, no continúan otros números más, simplemente tenemos estos dos. Y si tenemos el 1,0084, del mismo modo, toda su parte decimal va a ser esta que está aquí, son solo estos números. Es exacta o pura porque no continúa infinitamente. Es lo contrario a lo que vamos a encontrar aquí. En la expresión decimal periódica pura, periódica significa que vamos a encontrar un periodo, es decir, números que se van a ir repitiendo infinitamente. Por ejemplo, si tenemos el 7,34 y observamos una línea aquí arriba, esta línea nos va a identificar de que este par de números, el 3 y el 4, se va a repetir infinitamente. Es decir, se puede expresar así también: 3, 4, 3, 4, 3, 4. Los puntos suspensivos significa de que continúa. Periódica pura, ¿por qué? Es pura porque después de la coma enseguida comienza el periodo. Como vemos, la línea está sobre el 3 y el 4. Quiere decir que una vez después de la coma se va a repetir el 3 y el 4. 7,343434. Otro, por ejemplo, si tenemos el 0,156 y encontramos esta línea sobre estos tres números, esto significa que estos tres se van a repetir de esta manera: 0,156, 156, 156. Así continuamente. ¿Por qué es pura? Porque enseguida después de la coma comienza el periodo, que en este caso es 156, 156, 156. Ahora, en la mixta, después de la coma no va a comenzar enseguida el periodo, sino que va a haber un número antes. Por ejemplo, si tenemos ahora 7,134, como vemos, el periodo o los números que se repiten van a ser el 3 y el 4 y no van a comenzar después de la coma, sino que va a estar el número 1 antes. 34, 34, 34. Solo se van a repetir el 3 y el 4 porque aquí me lo indica esta línea. Y como antes del periodo se encuentra un número, es decir, se encuentra un número entre la coma y el periodo, en este caso es el 1, ahora va a ser mixta. Por ejemplo, si tenemos ahora el 0,274 y la línea la encontramos solo sobre el 4, vamos a enseguida saber de que es un decimal periódico mixto. ¿Por qué?
porque como vemos aquí, el periodo solo va a ser el 4, es decir, que va a ser el número que se va a repetir infinitamente. Y como vemos, entre el periodo y la coma hay otros números, es decir, que ya no es pura, es mixta. Miren que la pura, enseguida de la coma a la derecha empieza el periodo 34, 34, 34, 34. Acá se repiten los mismos números, pero acá hay un número que está entre la coma y el número periódico. La coma y el número periódico. Esta línea nos va a indicar cuáles son los números que se repiten infinitamente. Y estos puntos suspensivos nos va a indicar que es infinita. Como vemos aquí en la exacta, no vamos a encontrar ni estas líneas ni estos puntos suspensivos. De esta manera identificamos de que este es un decimal exacto o puro. Ahora, para nosotros realizar la conversión de fracciones decimales a números decimales y viceversa, debemos conocer muy bien la posición de la coma. Es decir, si nosotros tenemos estos números, por ejemplo, 10,04, 1,004 y el 100,4, aunque estén formados por los mismos cuatro números, por el simple hecho de la coma estar en diferentes posiciones, ya nos va a indicar de que son números diferentes. 10,04, 1,004 y aquí es el 100,4. Eso lo vamos a tener en cuenta para poder realizar estas operaciones. Otra cosa, si nosotros tenemos un número entero, por ejemplo, el 104, en este caso, si no vemos la coma, nosotros podemos inferir enseguida que se encuentra al final. ¿Por qué? Porque aquí solo se le agrega un 0 y ya estaría formado o expresado como un número decimal, 104,0. Si se lo quitamos, pasa a ser enseguida un número entero. Siempre que tengamos un número entero agregándole la coma y un 0, lo pasamos a número decimal. Otra cosa, los ceros que se encuentran al final del último número en la parte decimal se pueden omitir. Por ejemplo, si tenemos el 8,420, puede ser lo mismo que 8,42. Pero si se encuentra en el centro de ellos, por ejemplo, 8,042, no podemos omitirlo porque ya se encuentra entre ellos. En este caso, no podemos hacerlo de otra manera. Acá si le pudimos quitar el 0, mire aquí no está, para acá sí debemos dejarlo ahí. Bien, sabiendo esto vamos a realizar las conversiones. Aquí nos dice que vamos a pasar desde una fracción decimal a un número decimal. Es decir, que vamos a pasar de esto a esto. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a colocar aquí es el número que se encuentra en el numerador. En este caso es el 9538. Que es el mismo número que se encuentra aquí. Y como dijimos aquí arriba, si el número entero no tiene una coma, se la colocamos al final, como acá. Es decir, que la coma iría aquí. Una vez que tengamos eso, vamos a rodar la coma a la izquierda, tantos ceros tenga el denominador. Como vemos, el denominador es 100 y tiene dos ceros, es decir, que vamos a rodar esta coma dos veces. Una, dos de posición, quedaría la coma aquí. Como resultado nos queda 95,38. En este caso volvemos a hacer lo mismo. Colocamos el numerador, la comita al final y vamos a rodar hacia la izquierda tantos ceros tenga el denominador. Como tiene solo un 0, vamos a rodar una sola vez. Es decir, que la coma nos quede aquí. 62,4 en este caso. Acá, en este caso, nuevamente colocamos el numerador. Y ahora vamos a rodar la coma. Empezamos desde el final. Ahora, el 1000 tiene 3 ceros, es decir, que vamos a rodar 3 veces este número. En la coma sería 1, 2 y 3. Quedaría la coma aquí. Pero como no podemos dejar estos espacios en blanco, los rellenamos con 0. Si nos hubieran quedado dos espacios entre el 7 y la coma, tendríamos que colocar 2 ceros. Es decir, que nos queda 0,074. Recuerden, siempre debemos agregar los ceros
para poder llenar los espacios que nos quedan. 2 espacios entre la coma y el 7, 2 ceros. Si hubieran quedado 3 espacios, entonces 3 ceros. Es decir, que nos queda así el decimal. Ahora vamos a pasar de número decimal a una fracción decimal. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a copiar todo el número sin la coma. Nos queda aquí. Todo el número sin la coma. Miren que aquí no está. Colocamos ahora la línea de fracción. ¿Qué vamos a hacer después? Colocamos el número 1. Y ahora vamos a colocarle los ceros aquí. Tantas veces tuvimos que rodar la coma para que nos quede sin ella en este número. En este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a rodar esta coma hacia la derecha hasta el último número. Es decir, para que nos quede aquí. Aquí tuvimos que rodar una y 2 veces. Como rodamos 2 veces, entonces nosotros tendremos que colocar aquí 2 ceros. Aquí es lo contrario. En este caso rodamos la coma hacia la izquierda. Aquí vamos a rodar la coma hacia la derecha. Acá colocamos nuevamente el número sin la coma. Colocamos la línea de fracción. Colocamos el número 1. Y colocamos los ceros tantas veces se tuvo que rodar esa coma hacia el último número. Es decir, nos tiene que quedar aquí. Entonces, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Para que nos quedara en la última posición. Como rodamos 3 veces, entonces serían 3 ceros. Lo mismo sería acá. Se coloca el número sin la coma. Nos quedaría esto así, por ejemplo, 0, 0, 0, 0. Y de denominador vamos a colocar el 1 y ceros tantas veces tuvimos que rodar hacia la derecha hasta aquí. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces nos tenemos que colocar aquí 1, 2, 3, 4 y 5 ceros. Porque rodamos 5 veces. Por último, estos ceros que nosotros encontramos aquí, antes del número 31 lo podemos quitar. Porque 0, 0, 0, 0, 31 lo mismo que decir 31. Es decir, que estos ceros los podemos quitar de aquí. Como resultado nos queda este. Recuerden, para convertir de fracción decimal a número decimal, rodamos la coma de derecha a izquierda, tantos ceros tenga el denominador. Empezamos de aquí, como tiene 2 ceros, 2 veces se rueda y se deja ahí. Lo mismo acá. Un 0, una vez se rueda. 3 ceros, 3 veces se rueda. Y se colocan ceros para llenar los espacios que queden. Y acá, para convertir de número decimal a fracción decimal, colocamos el número sin la coma y rodamos la coma hacia la derecha hasta el último número. Y tantas veces nosotros rodamos esa coma, van a ser los ceros que van a estar en el denominador. Colocamos el 1 y 2 ceros porque se rodaron 2 veces. Acá se rodó 3 veces, así que van 3 ceros. Acá se rodó 5 veces, 1, 2, 3, 4 y 5, entonces tiene que haber 5 ceros. Y se deja el número sin la coma. Y omitimos estos ceros que se encuentran acá porque no son necesarios.